Hey, muy buenas a todos, aquí Oliver, ahora con un tema bastante gordo y jugoso que por ello intentaré resumir lo más que pueda. Estamos hablando de una vista general de los modelos atómicos, pero para empezar estaría perfecto saber qué es un modelo atómico, ¿cierto? Pues bueno, un modelo atómico es una representación estructural de un átomo que trata de explicar su comportamiento y propiedades, teniendo como objetivo principal que el estudio de la partícula resulte más sencillo al abstraer su lógica y trasladarla a un esquema. Una de las razones de por qué han habido varias percepciones del átomo a lo largo de los años es porque con las investigaciones se logran nuevos descubrimientos que refutan afirmaciones, postulados e ideas ambiguas, que dan paso a conocimientos frescos para perfeccionar las nociones científicas, algo bastante recurrente en la ciencia. Dicho todo esto, comenzamos. Nuestra historia se remonta a hace muchísimo tiempo, en la antigua Grecia, cuando Leucipo de Mileto creó un movimiento filosófico en el siglo V a.C., llamado atomismo, que sostenía que la materia estaba constituida por las combinaciones de pequeñas partículas indivisibles a las que llamó átomos, o mejor dicho, atemnein, que en griego significa indivisible. El discípulo de Leucipo, Demócrito de Abdera, le dio más consistencia a la hipótesis, pues afirmó que los átomos no tenían estructura interna, que eran esféricos y que su tamaño difería para cada material, aunque claro que estas ideas las obtuvo del razonamiento lógico y nunca de un experimento complejo. Todo muy bonito con los griegos y con sus planteamientos filosóficos, pero es posible que la idea atomista les llegara con la influencia de los fenicios, de la mano de otro pensador llamado Mosco de Sidón, pero por desgracia no hay fuentes históricas suficientes para comprobarlo, y este personaje está más envuelto en un halo de leyenda que en la realidad. La hipótesis de Demócrito y Leucipo no es un modelo como tal, pero es lo que marca el comienzo de esta aventura. El interés por la idea atómica se mantuvo en la época romana con Tito Lucrecio Caro, quien combina la teoría del clinamen de Epicuro de Samos para evitar el determinismo mecanicista de Demócrito, criticado por Aristóteles en la doctrina de las cuatro causas. Pero a partir de la Edad Media, entra en decadencia, y tuvieron que pasar casi 2 milenios para que en 1803 el británico John Dalton se basara en la ley de la conservación de la materia de Antoine Lavoisier y en la composición constante para respaldar el fundamento atómico, reafirmando que la materia estaba formada por átomos indivisibles e indestructibles, esto incluso bajo reacciones químicas, que varían en volumen y masa según el elemento, pero que los de uno mismo eran idénticos. Además, Dalton sugiere que al reaccionar, los átomos forman compuestos cuyas moléculas guardan relaciones simples, y que los elementos pueden combinarse en proporciones variables para formarlos. Como que hace falta algo, ¿verdad? O más bien, hay ausencia de muchas cosas. Eso mismo se preguntó Joseph John Thomson en 1897, quien sustentado en la hipótesis de George Johnston Stoney sobre la presencia atómica de una subpartícula negativa, comenzó a experimentar con los rayos catódicos. No, con D, perfecto. Los cuales son el producto de aplicar una diferencia potencial de varios miles de voltios entre dos electrodos en un tubo de descarga con un gas enrarecido, lo que genera un destello luminoso con masa que se propaga desde el cátodo hasta el ánodo. Al realizar otros cuantos experimentos con los rayos catódicos, desviándolos con campos eléctricos y magnéticos, Thomson se dio cuenta de la presencia de partículas negativas en el destello, 1000 veces más pequeñas que un átomo de hidrógeno. Con todo esto, postula en 1904 su modelo atómico, corrigiendo la idea de Dalton sobre la indivisibilidad del átomo, mencionando que los átomos son eléctricamente neutros, pues los electrones, incrustados en la esfera atómica y con carga negativa, se compensaban con el resto de la esfera, de mayor masa y carga positiva. Esto le ganó a su modelo atómico la comparación con un pudín de pasas. Piensen en eso la próxima vez que se coman un panqué con chispas de chocolate. El problema con Thomson era que no consideraba la presencia del núcleo atómico, por lo que ahora Ernest Rutherford se dedicaría a experimentar en 1911 bombardeando una lámina de oro con partículas alfa, o núcleos de helio, observando mediante una pantalla fluorescente que las partículas eran dispersadas. Muchas atravesaron la lámina en la misma dirección, sin embargo, el resto eran reflejadas hacia atrás en ángulos pequeños, siendo un resultado inesperado. Este experimento se complementaba con el hecho por Eugen Goldstein en 1886,
Utilizó cátodos perforados en un tubo de descarga y también rayos catódicos, y con ello descubrió los rayos anódicos, procedentes del ánodo y con carga positiva, pero con una relación entre la carga y la masa que variaba según el gas usado. En dichos rayos se notó la existencia de partículas positivas. Así pues, con todo esto y en el mismo año de su experimento, Rutherford postula su modelo atómico, el cual menciona que el átomo presenta un núcleo, donde se concentra casi toda la masa, y que éste está compuesto por protones, de carga positiva y mucho más grandes que los electrones, los cuales giran en torno a él de manera irregular. Pero en una cosa sí coincidieron Thomson y Rutherford: el átomo es neutro naturalmente. Algunos científicos quedaban insatisfechos con los postulados de Rutherford, pues no explicaba cómo los electrones podían tener órbitas estables alrededor del núcleo, y por qué los átomos presentaban espectros de emisión característicos. Entre ellos estaba Niels Bohr, quien se apoyaba en las ideas de cuantización que habían surgido unos años antes de la mano de Max Planck y Albert Einstein. Este último igualmente incorpora conceptos del efecto fotoeléctrico. En 1913 propone su modelo atómico, siendo el primero en contar con una cuantización física, y por ello es considerado como transitorio entre la mecánica clásica y la cuántica. El modelo establece que los electrones giran en torno al núcleo formando órbitas circulares sin irradiar energía. Las órbitas contienen un número determinado de electrones según su nivel de energía. Las únicas órbitas permitidas son aquellas para las cuales el momento angular sea múltiplo entero de la constante de Planck. Las órbitas mantienen niveles de energía que aumentan conforme se alejen del núcleo, y los electrones solo emiten o absorben energía en los saltos de una órbita a otra, emitiendo o absorbiendo un fotón. Por su similitud gráfica con el sistema heliocéntrico de Copérnico, este modelo es apodado como el modelo planetario. Se pensaba que el modelo atómico de Bohr sería definitivo, pero solo funcionaba bien en átomos con un solo nivel de energía, pues a partir del segundo había un desfase energético entre los electrones de una misma órbita. Para solucionar ese problema, Arnold Sommerfeld aportó un nuevo modelo en 1916, que en realidad es una modificación del modelo de Bohr pero desde un punto de vista relativista. Sustentado en la teoría de la relatividad de Albert Einstein, Sommerfeld postula estas nuevas cualidades. Los electrones se mueven en torno al núcleo en órbitas circulares o elípticas, que dependen del número cuántico azimutal para definir su forma, teniendo orbitales s, p, d y f. A partir del segundo nivel energético existen uno o más subniveles para el mismo nivel de un orbital, gracias a la diferencia de energía en los electrones. También en algunos casos, los electrones alcanzan una fracción considerable de la velocidad de la luz. Existían algunos detractores de que los electrones tuvieran una posición fija en la corteza atómica, como por ejemplo Erwin Schrödinger, quien desarrolló su modelo atómico en 1926. Hasta ese momento, se consideraba que los electrones solo giraban en órbitas circulares o elípticas alrededor del núcleo, pero Schrödinger añadió que eran en realidad ondas de materia con un movimiento más constante y complejo, que no tenían ninguna posición fija dentro del átomo y que rodeaban al núcleo formando nubes, contando igualmente con niveles y subniveles de energía, poniendo como cimientos a la hipótesis de Louis de Broglie, que afirmaba que cada partícula está asociada a una onda y se puede comportar como tal, y también al principio de incertidumbre de Bernard Heisenberg, el cual afirma que no se puede determinar de manera simultánea y con precisión arbitraria ciertos pares de variables físicas, como son, por ejemplo, la posición y el momento lineal de un objeto dado, que en nuestro caso vendrían siendo los electrones. Con todo lo anterior, Schrödinger supuso que los electrones se mueven frecuentemente, y estableció una zona de probabilidad para localizarlos en la nube electrónica. A todos estos descubrimientos e innovaciones se le sumaría uno más en 1932, cuando James Chadwick descubre una nueva partícula subatómica, el neutrón, bombardeando una lámina de berilio con partículas alfa, causando que el metal emitiera una radiación muy similar a la de los rayos gamma. Y por si eso fuera poco, durante los próximos años se supo que los protones y neutrones también contenían una estructura interna, formada por quarks, otras partículas elementales. Como hemos visto, cosas tan habituales como la concepción del átomo han cambiado a lo largo de la historia. La ciencia desde sus inicios ha estado en constante evolución y desarrollo, y eso se refleja en los conceptos que plantea y define, como los modelos atómicos, que aunque representan a la misma cosa,
Son distintos porque cada uno de sus autores se centró en una particularidad variada del átomo. Actualmente tenemos un modelo que trata de integrarlas mejor, pero eso ya sería tema de otra ocasión. Por mi parte ha sido todo y hasta la próxima.